Y como les habíamos anunciado, ahora nos vamos a dedicar a encuestas. Estamos recibiendo con mucho gusto al director de Opinión Pública de Equipos Mori, el sociólogo Ignacio Suaznavar. Bienvenido, Ignacio, un gusto. Buenas noches, igualmente. Y hoy estamos compartiendo con la gente, bueno, y también conmigo porque no sé los datos, una encuesta a propósito del nivel de aprobación del presidente de la República, Efectivamente, de la gestión. Efectivamente, y sobre algunos temas de agenda también vinculados Ajá. a la gestión del presidente. Recordar que esta es una encuesta nacional representativa del 100% de los hogares uruguayos, zonas urbanas y rurales, 1.200 casos, una muestra grande, realizada entre el 26 de marzo y el 6 de abril, un margen de error máximo de 2,8%, es una muestra robusta en lo que va a ser el inicio del sistema de medición de Equipos Mori de cara a todo el proceso electoral 2009. En este año, en este momento, referido a la gestión del presidente. ¿Cómo le está yendo el presidente Mujica de acuerdo a la opinión de los uruguayos en la encuesta de abril? Un 45% dijo aprobar la forma en que Mujica se está desempeñando al frente del gobierno. Un 21% tiene opiniones neutras, opiniones de aprueban algunas cosas y otras no. Y un 34% desaprueba. Quiere decir que el presidente en este momento tiene un balance positivo, un saldo neto positivo de 11 puntos, la resta de los que aprueban menos desaprueban, cierta zona de confort, aunque también cierto nivel de opiniones divididas. ¿Cómo es esto respecto al pasado? Lo vemos en la gráfica siguiente. Este saldo neto de más 11 que el presidente tiene en este momento es obviamente menor del que tuvo al principio en sus meses de luna de miel, donde llegó a estar incluso por encima de 50, pero todos sabemos que esas cosas no duran demasiado, y es por encima de su peor momento, que fue a mitad del año pasado, donde por única vez en todo el periodo de gobierno logró tener un modestísimo saldo positivo de menos 2. En la recta final del año 2013 y incluso en la medición de febrero del 2014, el presidente había logrado una zona de confort que había llegado hasta los 18 puntos en febrero. Ahora en abril tiene una pequeña caída a 12. No es una caída muy grande, de hecho se mantiene todavía una zona de confort, digamos, de una zona de saldo positivo de 10 puntos, pero parece haber una cierta disminución respecto a febrero. ¿Y cómo es eso, Ignacio, en la perspectiva, cómo ves tú este porcentaje en la perspectiva de que estamos transitando el último año de gobierno de un presidente? Es buena la pregunta. En general, los presidentes en su último año de gobierno tienen como dos grandes alternativas. Primero, asumir que ya le queda más bien poco tiempo, que el escenario se traslada hacia el escenario electoral y que como aquí no hay reelección inmediata del presidente, en realidad la figura del partido empieza a ser más el candidato que el presidente y se salen un poco del escenario y en ese sentido resguardan un poco su imagen y eso seguramente si Mujica opta por esta línea lo protegería y le generaría una zona de confort quizá un poquito más amplia. La otra alternativa que tienen los presidentes es meterse en el fragor de la batalla del último año, querer abrir varios frentes al mismo tiempo, que es lo que parece el gobierno en este momento está con varios frentes abiertos al mismo tiempo y yo creo que parte de esta modesta, pero parte de esta caída tiene que ver justamente con estos temas. Hoy vamos a analizar un par de estos temas de distinto tono, pero lo cierto es que conceptualmente hay como un conjunto de elementos que están abiertos, algunos con más ruido que otros. Uno de los temas que está abierto y que ha sido tema de debate en las últimas semanas ha sido el tema de Guantánamo. ¿Qué opinan los uruguayos sobre la venida de los prisioneros de Guantánamo? Estamos hablando de un acuerdo que el presidente habría hecho con el gobierno de los Estados Unidos para que venga un número aún indefinido, se habló de 5, 6, 7 prisioneros que tienen de la época de la campaña que hacía el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad?, contra el mundo árabe. Exactamente. En el momento que fue realizada la encuesta, todavía pensábamos que eran 5. Ahora la información ha cambiado. La pregunta fue hecha, está bien la precisión, pensando en los famosos 5 prisioneros iniciales. Como esta información va cambiando, el presidente va a ir a visitar a Obama ahora, quizá dentro de un par de meses o en algún tiempo esto pueda cambiar. Pero la reacción inicial de este momento fue una reacción de la opinión pública uruguaya más bien negativa. 23% de los uruguayos se manifestó de acuerdo con la decisión del presidente o con el acuerdo realizado por el presidente con el gobierno de Estados Unidos, un 16% no le estaba del todo seguro, no tenía una opinión demasiado definida, un 47% se manifestaba en desacuerdo y un 14% no sabe o incluso había casi un 10% que ni siquiera había escuchado hablar del tema. Pero el balance entre positivos y negativos es casi de 2-1, un poquito más de 2-1 de hecho, los que desaprueban que los que aprueban. Hay cierto alineamiento político, no todos los uruguayos piensan igual sobre estos temas, como vamos a ver en la placa siguiente. Dentro de los votantes del Frente Amplio, el partido de gobierno,
Hay opiniones divididas, pero de saldo positivo. El 41% de los votantes frente amplistas dice estar de acuerdo con la decisión del gobierno, con que vengan los prisioneros de Guantánamo. Y un 30% en desacuerdo. Opinión dividida, pero de balance favorable. Pero entre los votantes de oposición es abrumadoramente negativa la opinión. 8% de acuerdo y un 65% en desacuerdo, con lo cual uno diría que en este tema el alineamiento de la oposición es claramente más fuerte, más sólido que el alineamiento del Frente Amplio. Entonces eso hace que en el conjunto del electorado, en este tema, haya más sintonía o se parezca más la opinión del conjunto con la de la oposición que con la del gobierno. Pero bueno, esta es una primera reacción, es una foto que continuará en las próximas semanas. Sí, sobre un tema que está en proceso, ¿no? El siguiente tema que tú nos traes hoy es un tema que está cerrado, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Correcto. Está aprobado. Desde el punto de vista jurídico cerrado, desde el punto de vista de la opinión pública, eso puede ser dinámico o no. Que es el tema de la ley de responsabilidad penal empresarial. Un tema que también estuvo en el debate, un debate fuerte, con intereses entre cámaras empresariales, sindicatos, con opiniones también diferentes entre gobierno y oposición. Con un rol muy fuerte del PIT-CNT, ¿verdad? Un rol muy fuerte del PIT-CNT. Sobre todo del UNRWA, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, etcétera. Hubo muchos actores involucrados en el tema. La primera pregunta, información que presentamos hoy es, ¿cuánto conoce la gente sobre este tema? Porque es un tema relativamente sofisticado, por lo menos en algunos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que un 42% de la población, 42% de los uruguayos dicen que escucharon hablar y que tienen una idea clara de qué va ¿De qué se trata? Es un nivel de información relativamente importante, no diría exageradamente alto. Por ejemplo, Guantánamo tuvo un nivel de información más alto que la ley de responsabilidad penal empresarial, pero es un nivel alto. Un 31% dijo que escuchó hablar algo, pero en realidad no tiene muchos elementos, y un 27% ni siquiera escuchó hablar del tema. A este 42% que escuchó hablar, pero además tiene una idea clara sobre el tema, está más bien informado, a este 42% le preguntamos, en principio, en frío, digamos, si más bien estaba de acuerdo o más bien estaba en desacuerdo con esta ley, y los resultados son los que se ven en la placa siguiente. De ese 42%, un 26% se manifestó de acuerdo con el proyecto de ley, con la ley, un 6% ni, un 9% en desacuerdo y un 1% no sabe, no contesta. Esto suma 42%. Quiere decir que una clara mayoría de los que escucharon hablar la ley, sin que nosotros diéramos mayor información sobre el tema, en principio tienen una posición más bien favorable, y son una minoría los que tienen más o menos un 10% de la población, los que tienen una opinión marcadamente desfavorable en ese 42% que escuchó hablar. Pero fuimos un paso más allá. Uno de los temas más polémicos de la ley es esta discusión sobre si parece que está bien que los empresarios que incumplan con las normativas de seguridad en el trabajo pudieran ir incluso a prisión, o si algunas otras personas decían, bueno, no, está bien que haya sanciones, pero lo de prisión parece un poquito exagerado. Que era un poco también la polémica que había dentro del oficialismo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sobre este planteo, que aquí sí está la opinión de todos los uruguayos, les contamos, bueno, hay alguna gente que cree que está bien que los empresarios puedan llegar incluso a ir a prisión si incumplen normativas de seguridad laboral, y hay otros que le parece que la pena de prisión es exagerada. ¿Qué opinan los uruguayos en conjunto sobre este tema puntual de la prisión? Bueno, también nos encontramos con opiniones positivas. El 50% de los uruguayos le parece que está bien que si los empresarios incumplen con las normas de seguridad en el trabajo puedan llegar incluso a ser procesados con prisión. Un 27% que esto es exagerado y un 23% que no toma postura. Quiere decir, por más que los informados sobre la ley eran una minoría, la relación entre positivos y negativos es muy claramente favorable. Y una vez más aquí, y con esto termino, hay también un corte político en las opiniones, político partidario, como vamos a ver en el gráfico, entre los votantes del Frente Amplio. Es muy amplia la diferencia a favor de los que creen que está bien el eventual procesamiento con prisión, 41-16, mientras que entre los votantes de la oposición, efectivamente aquí hay opiniones divididas, 37 a 37, los que creen que está bien o los que creen que este asunto es un poco exagerado. Muy bien, Ignacio, muchas gracias por hoy. Gracias a ti. Hasta pronto.